Bueno, empezamos entonces con esta clase. Repasando la definición de qué es la densidad. Estamos trabajando con las propiedades físicas de los materiales, ¿sí? Esta propiedad es tanto válida para calcularla para un líquido como para un sólido. Nosotros vamos a trabajar con los sólidos. Definimos a la densidad con la letra griega ρ, que es la que ustedes ven en la pantalla, símbolo ρ. Es una magnitud escalar, quiere decir que no es un vector como la fuerza, como la velocidad, que tiene módulo, dirección y sentido. Es un número nada más. La densidad es un numerito. ¿Sí? ¿Y qué es la densidad? Es la cantidad de masa que está contenida en un determinado volumen. ¿Sí? Por eso la expresión es que densidad es masa sobre volumen. ¿Sí? Cantidad de masa sobre cantidad de volumen. Por ejemplo, si yo tengo un ladrillo que tiene una masa de 2,268 gramos y ocupa un volumen de 1,23 centímetros cúbicos, la densidad de ese ladrillo va a ser dividir la masa dividido el volumen. ¿Qué unidades va a tener la densidad? Unidad de masa dividido unidad de volumen. La masa se mide en gramos o se mide en kilogramos. El volumen lo van a medir en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Pero también lo puedo medir en litros, también lo puedo medir en mililitros, en decímetros cúbicos. El volumen tiene unas cuantas unidades, ¿sí? Por lo tanto, nosotros Sí, vamos... Sí, escucho. por el agua. ¿Cómo? Bien, nosotros vamos a trabajar básicamente la densidad en dos unidades. Como la que está en la pantalla, gramos sobre centímetros cúbicos, o kilogramos sobre metros cúbicos. O sea que nuestra unidad va a ser gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre centímetros cúbicos. Bien, dicho esto es que después vamos a tener que aprender a pasar de una unidad a otra. ¿Qué sabemos? Que Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero Pérez Lindo no lo puede escuchar bien. Quería avisar por si usted le quiere preguntar algo no lo va a escuchar. pero ¿vos me escuchás bien? ¿El resto me escucha Sí, bien? ¿Es un problema de la no, compu? él solo tiene problemas. Eh, Sí, profe, está bien. Pero es lindo, ¿me escuchás? Haz una cosa, salí y volví a entrar a ver si lo soluciona de esa manera. No, ya lo hizo, pero no puede. Me Ah, avisó, me dijo que no puede. bueno, tratá de escuchar lo posible y después de última, si algo te queda en dudas, mirás el video, yo lo voy a subir. Lo volvés a mirar en un ratito. O mirás la parte que no puedes escuchar. ¿Sabes, Luca? Hacemos así. Bien. Eh, Preguntaba yo, un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. 1000. Esto no sé si lo saben, pero un metro cúbico está formado es un cubo que tiene 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad y 1 metro de altura. Como 1 metro es 100 centímetros, es un cubo de 100 centímetros por 100 por 100. Si yo hago 100 por 100 por 100 me da 1.000.000. Quiere decir que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos como equivalencia. ¿Sí? En 1 metro cúbico entran 1.000.000, parece mucho, pero es así, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Cuando yo quiera pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, o voy a multiplicar o voy a dividir por 1.000.000. Muchos se creen que por 1.000, no, por 1.000.000. Cuidado con eso. Bien. Existe otra densidad, que es la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Es una densidad que no tiene unidad. En este caso yo veo que mi densidad tiene 1,84 gramos sobre centímetros cúbicos. Mi unidad es gramos sobre centímetros cúbicos. Yo dije que también podía ser kilos sobre metros cúbicos. Bueno, si a mí me dicen
que la densidad de este material es 7,8 y no me dan ninguna unidad. No me dicen qué, 7,8 qué. 7,8 adimensional. Adimensional es sin unidad. ¿Qué significa? Que me están hablando no de una densidad, sino me están hablando de una densidad relativa. Y uno dice, ¿relativo a qué? Bueno, relativo a una densidad que se toma como conocida. ¿Cuál es la densidad que se toma conocida? La densidad del agua. ¿Sí? ¿Cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1000 kilos sobre metro cúbico. 1 kilo sobre decímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? 1 gramo de agua tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. 1 metro cúbico de agua, un tanque que haya 1 metro cúbico de agua, la masa son 1000 kilos de agua. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen que la densidad relativa del material es 7,8, me están diciendo que tiene 7,8 la densidad del agua. O sea, 7,8 por 1000 kilos el metro cúbico. 7800 kilos sobre metros cúbicos. La densidad relativa 7,8 es la densidad del acero. El acero tiene una densidad de 7800 aproximadamente, de 7800 kilos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Pero a mí no me van a decir 7800 kilos sobre metros cúbicos. A mí me van a decir densidad del acero 7,8. Si me dice que es 7,8, yo tengo que entender, darme cuenta que es la densidad relativa del material y que es igual a 7,8 veces la densidad de ese material que es conocido, que en realidad no es un material, sino es el agua. En determinadas circunstancias, agua destilada, sin partículas, en suspensión, a 4 grados centígrados y a presión atmosférica normal. Si yo mido la densidad del agua en esas condiciones, me doy cuenta que tengo una densidad que mi cuerpo tiene una densidad de 1000, tanto por 1000 o tanto por 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Si dice la densidad del material es 4, o sea que tiene 4000 kilos sobre metros cúbicos o 4 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien. ¿Se entiende esto de la densidad relativa? Me paran y me preguntan, ¿eh? No me interrumpen directamente y me preguntan. ¿Cómo sería? A ver. ¿Puedes repetir? Se entiende que, a ver, yo voy a escribir acá. Voy a escribir acá en este lugar. La densidad del agua son 1000 kilos sobre metros cúbicos. Eso es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien, esa es la densidad del agua. ¿Estamos? No es cualquier agua, es un agua sin impurezas, destilada, sin partículas en suspensión, que se mide a una temperatura de 4 grados y en condiciones de presión atmosférica normal. ¿Por qué digo a 4 grados? Porque la temperatura varía, aumentar o disminuir la temperatura genera variación de la densidad del líquido. Bastante significante la variación. Bien, entonces en esas condiciones mi densidad conocida es esa. Si a mí me dicen que la densidad del material, densidad igual 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir densidad 3? Que es una densidad relativa, que es 3 veces esta. O sea, es 3000 kilos sobre metro cúbico o 3 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad de ese material que me la dieron como relativa. 3 veces la del agua. Si me dicen que la densidad es 0,5, sería 0,5 por 1500 kilos por metro cúbico, 0,5 gramos por centímetro cúbico. Eso es lo que quiere decir la densidad relativa. Ahora sí se entiende. Sí, profe, yo lo entendí. Bien, sigamos. Continuemos. ¿Qué es la densidad aparente? Existe una densidad real y una densidad aparente. ¿Cuándo hay una densidad real y cuándo hay una densidad aparente? Si el cuerpo está constituido por un sólido que no tiene poros, la densidad aparente y real coinciden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo poros en el interior. Es un cuerpo macizo sin poros. Si ese cuerpo es, por ejemplo, suelo, que está compactado,
y que ese suelo, entre las partículas hay poros, hay espacios, hay aire, y que depende de cuánto lo comprimo o no, tiene más volumen o menos, nosotros decimos que hay una densidad aparente. ¿Qué es la densidad aparente? Es la densidad, la masa de ese cuerpo, dividido el volumen aparente. ¿Y qué es el volumen aparente? Es el total, el volumen total, incluido con la parte sólida y los huecos. Yo tomo una esponja esa que se utiliza para bañarse, y calculo el volumen de la esponja, digo lado por lado por lado, me da el volumen aparente. Ahora, si yo la esponja la comprimo, la achico, tengo otro volumen. ¿Cuál es este nuevo volumen? Un volumen con menos poros o sin poros. Es un volumen real. Si yo lo compactara, bueno, me queda una décima parte. Bueno, esa décima parte es el volumen del sólido. El 90% del resto son los vacíos. Yo ahí tengo dos densidades. Una densidad real de la partícula compactada y una densidad aparente donde le dejo los poros. Ya vamos a aprender a calcular los poros, el volumen de los poros para poder sacar las dos densidades. Pero por ahora queremos que quede claro que la densidad aparente no tiene en cuenta los poros que tiene el material. A mí me dan un cubo de 10 centímetros y yo digo el volumen del cubo es 10 por 10 por 10, es 1000 centímetros cúbicos. Ese es el volumen aparente. Si el cubo es de acero, no absorbe nada de agua, no tiene poros, es 1000 el aparente, es 1000 el real. Si es madera, el real no va a ser igual que el aparente. ¿Sí? Va a ser el real más chico porque dentro de esa madera hay poros. ¿Estamos? Bien. Y aquí he puesto una tablita donde ven distintas densidades de distintos materiales como para que tengan una idea. Por ejemplo, cuando yo digo que la densidad del zinc es 7,1, ¿qué estoy diciendo? Que tiene una densidad 7,1 veces la del agua. O sea, 7100 kilos sobre metros cúbicos. Eso es lo que estoy diciendo de estos materiales. Veamos ahora qué es el peso específico. A la densidad se le puede llamar masa específica. ¿Qué es la masa específica? Es la masa por unidad de volumen. ¿Sí? La cantidad de masa que tiene el cuerpo dividido el volumen. En cambio, el peso específico es el peso del cuerpo, el peso, lo que pesa sobre el volumen. ¿Sí? Esa es la definición de peso específico y el símbolo es la letra gamma, que es como alfa pero vertical, que es una letra griega también como rho, que representa el peso específico. Entonces el peso específico es peso dividido volumen. En este caso vamos a estar hablando de un volumen aparente, el volumen que yo calculo con las dimensiones. A diferencia de la densidad, el peso no se mide ni en kilos ni en gramos. ¿En qué se mide el peso? ¿En kilos? En kilogramos fuerza. En kilogramos fuerza. Esa es una unidad de peso, en este caso del sistema técnico. Y en el sistema MKS o internacional, ¿en qué medíamos la fuerza, el peso? ¿En pulgadas? ¿En pulgada puedo medir el peso? ¿Usted puede decirme que pesa 100 Tenés pulgadas, razón, tenés 80 razón. pulgadas? No, me confundí. ¿Qué era la pulgada? Eso era de metro. Una unidad de medida. Unidad de longitud, de medida de longitud. ¿Cuánto es una pulgada? Una pulgada en centímetros, ¿cuánto es? 2,54 creo. 2,54 centímetros. Una pulgada, 2,54 centímetros. Bien. ¿Es una medida argentina, americana o inglesa? ¿Quién utiliza las pulgadas? Los americanos. Los americanos y los ingleses. Nosotros usamos sistema métrico. Los metros, los milímetros, los centímetros. ¿Sí? Aunque hay muchas cosas que todavía se denominan por pulgadas. ¿Sí? Algunos tornillos, algunos caños, vienen de hace muchos años y se habla de 3/8, de 1/2, ¿y qué es eso? Pulgadas. ¿Sí? O sea que todavía no está todo en metros. Quedan algunas cosas en pulgadas. Bien, por eso es importante saber que una pulgada son 2,54 metros.
es 2,54 centímetros. Entonces yo lo paso con una regla de 3. Bien. Eso es el peso específico. ¿Ustedes saben la relación entre el peso y la masa de un cuerpo? ¿Qué relación hay entre el peso y la masa? Yo tengo una masa determinada. ¿Cómo sé qué peso tiene esa masa? Bueno, el peso, vamos a borrar esto. El peso es de un cuerpo, se obtiene multiplicando la masa del cuerpo por G. ¿Qué era G? ¿Saben qué es G? Gravedad, ¿no es? La Gravedad. gravedad. ¿Cuánto valía Gramos. la gravedad aproximadamente? 9,38. 9,8. No, 9,8. ¿Qué unidades? Unidades de aceleración. En física, cuando vieron la aceleración, ¿en qué medían la aceleración? Metro por segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad da siempre 9,8. Si yo la divido en el ecuador y en el polo, ¿me da lo mismo? Sí. No. La gravedad depende del lugar donde se mide. ¿Saben cuánto es la gravedad en la Luna? En la Luna de la Tierra, ¿cuánto es la gravedad? ¿Es 9,8? Es 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, si yo quisiera adelgazar, la forma más rápida que tendría es ir a pesarme en la Luna. ¿Por qué? Porque en lugar de mi masa multiplicarla por 9,8, lo multiplico por 1,62 y en lugar de pesar 900 newton, peso 200 newton. Mi peso depende del lugar donde lo estoy midiendo porque depende de la gravedad. Ahora, cuando vuelva, voy a estar igual, porque mi masa no va a variar, ¿sí? Fui, me pesé y pesé menos, ¿sí? Pero igual mi masa no varía. Lo que varía es mi peso porque depende de la latitud y altitud que se mide, o sea, en el planeta, en qué parte y a qué altura. Eso hace variar la gravedad. Nosotros, lo que vamos a hacer es tomar siempre 9,8, porque en realidad en la Tierra ese valor varía entre 9,79 y 9,81, entonces no cambia mucho. Si bien no es constante, no cambia mucho y lo vamos a tomar siempre como 9,8 y lo vamos a tomar como una constante. Pero sepamos que no lo es, que no es una constante, que depende del lugar donde la Tierra, donde estamos, donde el campo magnético que ejerce la Tierra, los objetos que están en su proximidad, actúan de distinta manera. Bien, si el peso que está acá, yo lo reemplazo por M y G, me queda acá. Me queda eso. Me queda la expresión así. Y si yo me fijo, esto, masa sobre volumen, ¿qué era masa sobre volumen en esa expresión? Peso. Masa sobre volumen. No, peso es masa por gravedad. Masa sobre volumen, ¿qué era? Densidad. Densidad. Por lo tanto, chicos, cuando yo tenga que calcular peso específico, puedo usar esta, peso sobre volumen, o puedo usar que la densidad es ρ por G. Cualquiera de esas dos me va a resolver el problema. ¿Cuál uso? La que más datos tengo, la que me resulte más fácil, la que a mí me gusta más, la que yo quiera. Si tengo la densidad, me conviene usar la de abajo, porque a la densidad la multiplico por G y ya está. Si tengo el peso del cuerpo y el volumen, me conviene la de arriba. Si no tengo la densidad, pero tengo el peso y el volumen, la de arriba. Bien, ya vamos a ver cuando resolvamos. Muy bien. ¿En qué se mide el peso específico? El peso específico se puede medir en newton sobre metros cúbicos, newton el peso, volumen metros cúbicos, o se puede medir en kilogramos fuerza, el peso en el sistema técnico se mide en kilogramos fuerza, sobre metros cúbicos. También se podría medir sobre centímetro cúbico, sobre litro. Nosotros vamos a usar estas dos unidades. Newton sobre metros cúbicos, kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, que son las más importantes. ¿Estamos?
Bien. En esta página yo puse un resumen de las fórmulas que necesito para hacer el trabajo práctico y para poder resolver estos ejercicios que vamos a hacer ahora. ¿Cuáles son esas fórmulas? Primero, densidad ρ, masa sobre volumen. Peso de un cuerpo, masa por gravedad. Peso específico, las dos ecuaciones que dije recién. Peso sobre volumen, densidad por gravedad. Recuerden que acá son dos y voy a utilizar la que me resulte más conveniente a mí. Obviamente que el resultado que voy a llegar, ¿cómo va a ser con cualquiera de esas dos? ¿Voy a llegar al mismo resultado o voy a llegar a otro resultado distinto? Al mismo, bro. Al mismo resultado. Bien. Las unidades. Las unidades de masa son kilo y gramo. La unidad de fuerza dije que era kilogramo fuerza y newton. Fíjense, esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo diría hasta que lo anote, si es posible. Newton es kilo por metro sobre segundo cuadrado. O sea, ¿qué es? Lo voy a escribir acá yo. Es kilo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué es igual? A Newton. O sea que cuando yo tenga Newton, no voy a llegar a Newton. Voy a tener la ecuación, me va a quedar kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué hago cuando tengo kilo por metro sobre segundo al cuadrado? Todo eso le pongo igual a n, igual a Newton. Newton va en mayúscula porque es un apellido. Kilo, metro y segundo no son apellidos, van en minúscula. ¿Sí? Entonces, Newton en mayúscula porque es apellido. Kilo, metro y segundo cuadrado en minúscula. ¿Sí? Bien. Kilo, metro y segundo son las unidades fundamentales del sistema internacional o del sistema MKS. Porque MKS viene de ahí. Metro, kilo, segundo. Bien. Entonces, recuerden eso, anoten eso en la hoja. Newton es kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué otra cosa sabíamos? Lo que dijimos antes. Que 1000 gramos era un kilogramo. Que un metro cúbico era 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y que un kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Si quiero pasar de kilogramo fuerza a newton, multiplico por 9,8 y me da en newton. Quiere decir que si una persona gordita como yo pesa 100 kilos, su peso en newton son 980 newtons. ¿Sí? 980 newtons es equivalente a 100 kilogramos fuerza. ¿Estamos? Bien. Preguntas. ¿Se entiende? Este sería el machete que tengo para resolver los problemas. Sí, escucho. Yo entendí todo. Bien. ¿Quién más? Yo también, profe, entendí. ¿No entendió o sí? Sí, entendí. Perfecto. Vamos a hacer dos problemas. Yo voy a hacer el primero y después voy a intentar que ustedes hagan el segundo. ¿Qué pasa? Ahí está. Bien. Fíjense lo que dice este problema. Un cuerpo de 500 centímetros cúbicos tiene una masa de 250 gramos. ¿Qué sería los 500? ¿Qué unidad sería 500 centímetros cúbicos? ¿Qué serían esos? La densidad. No. ¿Qué Volumen. sería aquí? El volumen. El volumen. El volumen es 500 centímetros. ¿Vieron que la botellita de gaseosa dice así? 500, 600 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de gaseosa que tiene. La masa es 250 gramos. Calcular la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir al machete. Tendría que hacer masa dividido volumen para sacar la densidad. Bien, tendría que hacer masa dividido volumen. Masa dividido volumen. Bien, ¿la masa cuánto es? Quería mostrarle algo, pero no me funcionó. La masa es
250 gramos. 250 gramos. ¿Y el volumen? 500 centímetros cúbicos. 500. Entonces lo reemplazo. 250 dividido 500. ¿Qué me da? 0,5, 0,50. ¿En qué unidades? Gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Gramos sobre centímetros cúbicos. Esa es la densidad que me da. Bien. Bien. Dicho esto, pasamos al punto B. Ahora lo tengo que pasar a kilos sobre metros cúbicos. La misma densidad, sigo con densidad, pero cambio de unidad. En kilos sobre metros cúbicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los gramos, pasarlo a kilos. Y los centímetros cúbicos, pasarlo a metros cúbicos. Bien. Entonces, escribo así. Yo siempre recomiendo no escribirlo como está acá. Para hacer el paso, no lo escriban así, todo en el mismo renglón. Yo lo escribí así porque estoy con el teclado. Pero ustedes escríbanlo uno abajo del otro para ver bien cómo lo van a pasar. Si quiero pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan cuál era la relación de centímetros cúbicos a metros cúbicos? 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos es 1 metro cúbico. Bien. ¿Dónde ponen 1.000.000 de centímetros cúbicos? ¿En el numerador? ¿Saben cuál es el numerador y cuál es el denominador? Sí. ¿El numerador dónde está? ¿Arriba o abajo? El numerador. Arriba. Arriba. Bien, entonces, ¿dónde van a poner 1.000.000 de centímetros cúbicos? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. En el numerador. Para que se simplifique con este que está en el denominador. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner acá 1.000.000 de centímetros cúbicos, 1 metro cúbico. Siempre pongo la relación. Siempre pongo cuánto es uno con respecto al otro. En este caso, yo tengo centímetros cúbicos y quiero pasar a metros cúbicos. Entonces tengo que poner la relación que hay entre los dos. Si yo tengo, si quiero comprar $100, digo $100. ¿Cuánto es? ¿Cuánto está el dólar? 155 pesos, $1. Entonces pongo la relación. La diferencia es que el dólar todos los días cambia de valor. Los metros cúbicos y los centímetros cúbicos no tengo que ir a ver cuánto está hoy. Siempre va a valer 1.000.000 de centímetros cúbicos, 1 metro cúbico. ¿Sí? Pero ¿cómo pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos? Es lo mismo de pasar de dólares a pesos, es lo mismo pasar de kilómetro a metro, de centímetros a pulgadas. Es lo mismo. Es una regla de 3. Entonces yo acá lo que hago ahora es este centímetro cúbico lo cancelo con este centímetro cúbico. ¿En qué me quedó ahora? En metros cúbicos. Me quedó gramos sobre metros cúbicos. Si hago esta cuenta, me va a quedar 500.000 gramos sobre metros cúbicos. Pero ¿qué lo quiero yo? En kilogramos. Entonces ahora tengo que pasar de kilogramos a gramos. ¿Cuál es la relación entre kilogramo y gramo? 1.000 gramos, 1 kilogramo. Bien, 1.000 gramos, 1 kilogramo. ¿Dónde pongo los 1.000 gramos? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador, porque lo simplifico con este que está en el numerador. Entonces, este lo anulo con este. Y si ustedes se fijan, acá tengo un 0. Ese más grueso. Acá tengo un 0 que lo anulo con este. Acá tengo un 0 que lo anulo con este. Y acá tengo otro 0 que lo anulo con este. ¿Qué quiere decir? Que me quedó esto por 1.000. O sea que para pasar de gramos sobre centímetros cúbicos a kilo sobre metros cúbicos tengo que multiplicar por 1.000. 0,5 por 1.000 es 500. Entonces me quedó 500 kilos sobre metros cúbicos. ¿Se entendió cómo se hace? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí, bro. Vamos ahora al peso específico. Al peso específico les voy a mostrar la página anterior, que el peso específico, vamos a borrar todo, teníamos estas dos expresiones. Estas dos expresiones. ¿Cuál voy a usar? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Peso sobre volumen o densidad por gravedad? ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos me Peso conviene? sobre volumen. ¿Y tengo el peso? Tengo Sí. la masa. Tendría que primero, entonces, para usar esa, primero tendría que usar esta. Tendría que multiplicar la masa por G para tener el peso y después calcular el peso específico.
¿No les parece mejor con esta que tengo? Ya tengo la densidad y G la tengo y con una sola hago lo determino, ¿no les parece? Bien, Sí, profe. vamos a hacer con esta que es más fácil. La puedo hacer con las dos. Entonces digo, bueno, peso específico, densidad por gravedad. Pero acá hay una cuestión muy importante. Acá yo tengo una densidad acá y una densidad acá. Tengo densidad de dos unidades distintas. ¿Cuáles voy a usar? ¿Gramos, centímetros cúbicos o kilos, metros cúbicos? ¿Cuál les parece que van a usar ustedes? Que deberían usar. Kilo, metro cúbico. ¿Por qué kilos sobre metro cúbico? Porque está Newton sobre metros cúbicos. Porque después, si yo pongo gramos, no me va a dar newton. No me va a dar nada en realidad, porque si yo pongo gramos por metro sobre segundo cuadrado, gramos por metro sobre segundo cuadrado no existe. No es una unidad. ¿Sí? Yo quiero newton. ¿Ven que me piden newton? Para que me den newton, tengo que poner kilos por metro sobre segundo cuadrado. Y G es 9,80 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando ustedes van a usar esta expresión, pongan en algún lado que ρ tiene que estar en kilos sobre metros cúbicos. Siempre ρ en kilos. Bien, entonces fíjense lo que hago. Kilos sobre metros cúbicos. Y ahora, ¿qué es esto? Kilos. Kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué es? Kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué es? Newton. Newton. ¿Y qué me quedaría esa unidad? ¿Newton sobre? Metro Metro al cúbico. cuadrado. Metro cúbico. Metro cúbico. Ah, no, cúbico. Metro cúbico. Este metro cúbico. No tienen que simplificar este metro cúbico con este, sino que tienen que dejarlo así. Pero tienen que reconocer que kilo, masa, por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Por lo tanto, si yo una magnitud que está en kilos sobre metro cúbico lo multiplico por una que está en metros sobre segundo cuadrado, el resultado que tengo es Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Me dio 4.900 Newton sobre metro cúbico. Este Newton yo lo agregué a partir de hacer esta interpretación, porque si no, a mí me hubiera quedado kilo por metro sobre segundo cuadrado sobre metro cúbico. Bueno, pero yo tengo que saber que kilos por metro sobre segundo cuadrado es igual a un Newton. Bien, ¿qué me falta ahora? Calcular el peso específico en kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Cuál era la relación entre kilogramos fuerza y metro cúbico? ¿Cuál era la relación? Un kilogramo fuerza. ¿Cuántos newton eran? A ver, vamos para atrás. Un kilogramo fuerza. ¿Cuánto era? 9,8. 9,8 newton. Entonces, recordando eso, es que yo voy ahora a poner 9,8 newton un kilogramo fuerza. ¿Dónde pongo 9,8 newton? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador para que se me anule, para que se cancele. Entonces, este newton, perdón, este newton que está acá, se cancela con este newton que está acá. ¿Cuánto me da eso? 500 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Entonces el peso específico es 500 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Fíjense que acá me dio 500 y acá me dio 500. Siempre la densidad, acá es densidad. Siempre la densidad en kilos sobre metros cúbicos es igual a ¿qué cosa? A el peso específico en kilogramos fuerza sobre metro cúbico. El número es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque yo acá lo multipliqué por 9,8 y acá lo volví a dividir por 9,8. Por lo tanto, me va a dar siempre el mismo valor. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Se entiende? Bueno, Sí, vamos se a entendió. intentar profe. hacer este. Vamos a intentar hacer este. Fíjense, acá empieza distinto. Me dice que el cuerpo
es un cubo de 10 centímetros de arista, que tiene una masa de 800 gramos. Bien. Si tiene una masa de 800 gramos y 10 centímetros de arista, ¿cómo podrían sacar el volumen de un cubo que tiene 10 centímetros de arista? 10 por 10 por 10. Bien. ¿Qué unidades me daría eso? Mil ¿1000 qué? centímetros. ¿Centímetros? El volumen, la botella de cerveza que tomó los sábados, Centímetros ¿tiene 1000 cúbicos. centímetros? ¿Eh? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Sí, centímetro es 1000 centímetros, sería un largo, ¿sí? Una longitud. Centímetro cuadrado es una superficie. A ver, si yo tengo la habitación que ustedes están, miden el largo de una pared, le dicen la pared tiene 3 metros. Si tengo que comprar un zócalo para esa pared, compro 3 metros de zócalo. Si quieren comprar el piso de esa habitación, dicen tiene 3 por 2, 6 metros cuadrados de piso. Si quiere calcular el aire que hay en esa habitación, es el volumen, tendrá que hacer 3 por 2 por 3 metros de altura. Y eso le va a dar la cantidad de metros cúbicos de aire que hay en esa habitación. Entonces, largo en metros, superficie en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, en este caso como estoy trabajando en centímetros cúbicos. Perfecto. Bien, entonces ya sabemos, anotemos por ahí que el volumen es 1000 centímetros cúbicos. Empecemos con el peso. Dice, calcular el peso en kilogramos fuerza en newton. El peso en kilogramos fuerza en newton. ¿Cómo hago para calcular el peso en kilogramos fuerza en newton? Acá. Fíjense. El peso. ¿A qué es igual el peso? El peso es... Masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿La masa en qué lo van a poner? Fíjense acá. Para que el peso me dé en newton, la masa, ¿en qué la van a poner? En kilogramos. En kilogramos. En Y la kilogramos. gravedad era 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces tengo que tener la masa en kilogramos. ¿Cuánto es la masa en kilogramos? Si en gramos es 800 gramos, en kilogramos, ¿cuánto es? 0,8. 0,8. Entonces digo que el peso es 0,8 por 9,80. Y miren acá otra vez, repito lo que dije antes, esto es kilos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidades me da? Newton. Newton. Bien, y como un kilogramo fuerza da 9,8 newton, si yo eso lo divido 9,8, me da en kilogramo fuerza. Bien. Punto B. Les invito a que me digan, que calculen la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y me digan cuánto les da. Con el que lo tiene hecho me lo dice. Puede ser, profe, 80 gramos sobre centímetro cúbico. No. Hay algún error de cuenta, me parece. ¿Qué cuenta hiciste para llegar a eso? 80 sobre 10. Dijimos que el volumen no era 10. ¿Cuánto era el volumen? Ah, ahí me equivoqué. Bien. El volumen era 1000. Entonces yo hago, fíjense, ¿alguien más que lo esté haciendo? Puede ser que sea 0,8 gramos Sí, centímetros cúbicos. sí. Muy bien, perfecto. Bien, fíjense. Densidad, masa sobre volumen. La masa 800 gramos y el volumen dijimos 10 por 10 por 10, 1000 centímetros cúbicos. 0,800 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien. ¿Cómo lo paso ahora a kilos sobre metros cúbicos? A ver si pueden hacer eso que hicimos antes con las líneas y las equivalencias. Recuerden acá.
Acá tienen las equivalencias, fíjense. 1000 gramos, 1 kilo. 1 metro cúbico, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Con esas dos estarían en condiciones de hacer el cambio. A ver si lo pueden hacer. Bien, volvamos entonces. Me da 800. ¿Se acuerdan que había que multiplicar por 1000? Profe, Sí. lo hice. Es 0,8. No, 800. Porque vos tenés que multiplicar por 1.000.000 y dividir por 1000. Entonces, cuando multiplicás por 1.000.000 y dividís por 1000, te queda 800. Fíjate que lo hicimos en el anterior. Lo hice al revés, profe. Lo hice Acá. al revés. Miren acá. Acá este número, no, el número que está acá adelante no importa, pero esto tenían que hacer ustedes. De gramos a kilos sobre metros cúbicos, multiplico por 1.000.000 y divido 1000. Por lo tanto, me queda multiplicar por 1000. 0,8 por 1000, 800. ¿800 qué? Kilos sobre metros cúbicos. ¿Cuánto nos tendría que dar entonces, profe? Acá, 800. 800. Sí, ¿Sí? medio 800. Bien. Ahora, tengo que calcular el peso específico. ¿Cómo hago para calcular el peso específico? Acá puedo elegir, ¿eh? Acá puedo elegir, miren, presten un poquito de atención en esto. Puedo tomar este peso y dividirlo, el volumen, que es este. Pero este volumen está en centímetros cúbicos. Tendría que este volumen pasarlo a metros cúbicos. Entonces, peso sobre volumen me daría el peso específico. O puedo hacer con esta otra ecuación. Ese era peso sobre volumen. Lo que pasa es que el peso lo tengo en newton. El volumen no lo tengo en newton, lo tengo en centímetros cúbicos. Lo tendría que primero pasar a metros cúbicos. Más fácil, en un solo paso, usar la segunda. Peso específico, densidad por gravedad. Con esta, en una sola ecuación, lo resuelvo. Fíjense, pero ¿cuál voy a elegir de densidad? ¿Se acuerdan que dijimos antes? ¿Cuál elegía de densidad? ¿Esta o esta? La de kilogramos, profe. Exactamente. La que está en kilos, no la que está en gramos. ¿Para que me dé qué cosa? La de kilo para que me dé qué. ¿En qué unidad Newton. me tiene? En newton. Entonces ahora lo que hago es gamma, rho por G. Gamma, peso específico. Rho, densidad. Peso específico, densidad por gravedad. 800. Si repito lo que dije antes, kilos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y el metro cúbico queda. O sea, este metro cúbico acá sigue estando ahí. Ese no cambió, pero kilos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, cuando yo haga ρ por g, si ρ está en kilos sobre metros cúbicos y g está en metros sobre segundo cuadrado, el peso específico me va a quedar en el sistema internacional. Newton sobre metros cúbicos. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Ahora pasamos a pasarlo a kilogramos. ¿Cómo hago para pasar de newton a kilogramo fuerza? ¿Cuánto era la relación entre newton y kilogramo fuerza? 9,8, profe. Bien, entonces esto dividido 9,8 me da 800. 7.840 dividido 9,8,
800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Bien. ¿Cómo, profe? 7.840 dividido 9,80. Claro, porque yo hago así, ¿ves? Yo acá hago una línea y digo 9,8. Yo estoy escribiendo con el mouse y me sale mal, pero no importa. Newton, y esto es un kilogramo fuerza, que kilogramo fuerza lo puedo escribir así con la flechita también, ¿sí? O con la F. Entonces, ¿ahí qué hago? Este Newton que está acá se me va con este Newton. ¿Y qué me queda? Kilogramo fuerza. Cuando yo hago esta cuenta, 7.840 dividido 9,8 me da 800. ¿Y qué unidades me queda? Kilogramo fuerza, que lo puedo escribir con la F o con la flechita, sobre metros cúbicos. Este metros cúbicos queda. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. ahora sí pueden hacer esta actividad que tienen en el Classroom. Dos problemas muy parecidos, distintos las unidades, distintas las magnitudes, para que ustedes lo hagan a conciencia. Prefiero que lo hagan mal, pero lo hagan ustedes y no lo copien, que me lo envíen para que yo lo revise, prolijo, para que sea fácil revisarlo, que se vea bien la foto, ¿sí? Y así me lo suben, yo el fin de semana voy a estar corrigiendo. ¿Estamos? ¿Eso cuándo te lo vamos a entregar? ¿El domingo? No, entréguenmelo antes de la próxima clase. Dale. Antes del jueves, pero lo antes posible, así ya lo empiezo a corregir. Bueno. Bien. Una sola cosita más le quiero agregar. Si yo tengo que calcular el volumen de un prisma, ¿cómo calculo el volumen de ese prisma? Multiplicando por 2 por 4. ¿Cómo? Multiplicando 8 por 2 por 4. Exactamente. 8 por 2, 16, por 4, 64. ¿Qué unidades me queda el volumen? 64 centímetros. Metros cúbicos. 64 centímetros cúbicos. Volumen no puede ser centímetros. A ver, decir que el volumen es 64 centímetros es como decir que yo voy al almacén y camino 20 litros. ¿Puedo caminar 20 litros de distancia? No. Bueno, decir No. que el volumen es 64 centímetros es como decir caminé 20 litros de distancia. Imposible. No existe esa unidad con esa magnitud. ¿Sí? Caminé 100 metros, 200 metros, 300 centímetros, 1 kilómetro, 2 millas. Unidad de longitud. Unidad de volumen, metro cúbico, centímetro cúbico, litro, decímetro cúbicos, mililitro. ¿Está? Las correspondientes. Aparte, cuando vos haces 8 centímetros por 2 centímetros, ya eso te da la superficie. 16 centímetros cuadrados por 4 centímetros, 64 centímetros cúbicos. Centímetro por centímetro por centímetro, centímetros cúbicos. Cuidado con eso, que es tonto, y el error tonto, pero me va a hacer un lío bárbaro después. Cilindro. ¿Qué es un cilindro? Todos sabemos lo que es un cilindro. ¿Sí? Bien, una botella tiene una forma cilíndrica. Después arriba no, pero la parte inferior de la botella es cilíndrica. Bien, ¿cómo calculo el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro va a ser calcular la superficie de la base y multiplicarla por la altura. ¿Cómo calculo la superficie de un círculo? ¿Saben calcular la superficie de un círculo? Veamos. Ese es un círculo. Marqué acá con estas dos líneas horizontal y vertical el centro. La letra D, ¿qué representa? ¿Qué se representa la D? Diámetro. Diámetro. ¿Y la R? Radio. El radio. ¿Estamos de acuerdo que el diámetro es igual a 2 radios? Sí. Bien. Entonces, yo digo esto. Digo que la superficie es pi por radio cuadrado. Esta superficie, a ver si la puedo pintar. Esta superficie, bastante bien, mira, ahí, es igual
a pi por radio cuadrado. Pero el radio es el diámetro sobre 2. El radio es el diámetro sobre 2. Pero al cuadrado me queda diámetro cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la superficie de un círculo es pi por diámetro cuadrado sobre 4. No usen el radio porque el radio no se usa en la parte técnica. ¿Por qué no se usa el radio? Nosotros los técnicos todo lo denominamos por el diámetro. O sea, yo voy a comprar una barra de acero, digo, dame una barra del 10. ¿Qué me van a dar? 10 de diámetro. Ni me van a preguntar si estoy hablando de radio ni de diámetro. El radio no existe, es todo diámetro. Entonces, una barra del 10 me trae una barra del diámetro 10. Un caño del 20 me trae un diámetro de 20 milímetros. ¿Sí? Todo se denomina por el diámetro. ¿Por qué se denomina por el diámetro? Porque el diámetro es el que yo mido. ¿Qué mido yo? El diámetro. Con un calibre, con un metro, mido el diámetro. El radio no sé dónde está el centro para medirlo. Ni tampoco voy a medir el diámetro y lo voy a hacer dividido 2. No, mido el diámetro. Entonces, todo se denomina por el diámetro. Un tanque de agua de 1 metro de diámetro. Una barra de 20 milímetros de diámetro. De 10 milímetros, ni siquiera se dice barra de 10 milímetros, se dice barra del 10. ¿Qué es la barra del 10? La barra de 10 milímetros de diámetro. Ya todos lo sabemos así. ¿Sí? Y nosotros no somos quien para cambiarlo. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar cómo es el uso, cómo es la denominación comercial. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer? Como tengo el diámetro, voy a hacer la segunda. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Y por qué lo multiplico por h? Porque el volumen es la superficie de la base por altura. Entonces el volumen es superficie de la base por altura. La superficie de la base es pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Qué cuenta harían ustedes en este caso de este ejemplo? ¿Cómo harían la cuenta? Cuatro al cuadrado sobre 4 por 8. ¿Te está faltando algo? Pi por 4 al cuadrado sobre 4 por 8. ¿Tienen calculadora para hacer esa cuenta a ver si les da? ¿Tienen? A ver, intenten. ¿Saben cómo se hace el pi? El pi con la calculadora se hace shift acá arriba, exponente acá abajo. Si yo hago shift exponente, ¿ven? Aparece ahí arriba el pi. Sí, profe, ahí apareció. Ahí apareció. Bueno, ese por, ¿cuánto? Hagan, pongan el signo por. Por 4 al cuadrado por 8 dividido 4. ¿Cuánto les dio? 100,5. 100,5. ¿Todo les dio eso? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver si acá coincide con lo que dice acá el PowerPoint. ¿Cuánto, 100, profe, te tiene que dar? 100,53. 100,5, 100,53. ¿Está? A mí me dio 100,48. ¿Vos qué pi usaste? ¿Pusiste 314? Sí, Sí. a mí me pasó lo mismo. Claro, si pusimos pones 3,14. 314 hay una pequeña diferencia que es mínima, pero bueno, no hace, pero bueno. Esa es usando el pi de la calculadora. Pero si la hacen con 314 que le da 100,40, no, es lo mismo. Pero bueno, ya que tenemos el pi, usemos el pi y lo llevamos más preciso. Bien.